Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gran gusto de tener entre nosotros al Padre Mauricio Jasso, misionero del Espíritu Santo, quien nos dará una plática con el tema Ofréceme y Ofréceme. El Padre Mauricio es originario de Tijuana, Baja California. Este mes cumplirá 42 años de profesión religiosa como misionero del Espíritu Santo. El Padre Mauricio tiene 33 años de ministerio sacerdotal, el cual ha realizado en las parroquias en Lima, Perú y en Tijuana. Asimismo, desempeñó su servicio de promotor juvenil vocacional en las parroquias en Lima, Perú, en California y en Sonora. Luego, como formador de postulantes y novicios de su congregación. La última etapa de su ministerio la ha realizado en asesoría de las obras de la Cruz en Monterrey, México, en el Santuario de la Cruz del Apostolado de Jesús María en San Luis Potosí. Actualmente, el Padre Mauricio se encuentra en el Centro de Espiritualidad Cruz del Apostolado, CECAP, en la ciudad de San Luis Potosí. Démosle una gran bienvenida al Padre Mauricio Jasso. Buenos días, Padre, qué gusto tenerlo. Buenos días para algunos, buenos mediodías para otros, y yo encantado de veras de encontrarme con ustedes, pues para compartir esta reflexión de la Escritura de la Cruz. Así que pues gusto y siempre la pasión por evangelizar con la Escritura de la Cruz, y bueno, pues es una oportunidad para pedirle al Espíritu Santo que pues se haga muy presente en este espacio, no solamente pues en mí, ¿verdad?, que quiero compartirles esta reflexión, sino también en todos los que están conectados por internet a través de este programa. Anticipo de una vez el agradecimiento pues a la comunidad del Apostolado de la Cruz de Houston, Texas, que me permite pues compartir con ustedes esta reflexión. Y también agradecerte a ti, Miriam, que nos va a hacer el favor de pues presentando ahí unas imágenes y unos textos que nos van a ayudar para pues, hacer más activa y proactiva también esta reflexión. Perfecto. Así. Bueno, pues ahí está el título y la fórmula. Bueno, y primero, para empezar, pues decirles que este ofréceme y ofrécete es una fórmula que sintetiza la espiritualidad de la cruz que el Espíritu Santo pues suscitó en la iglesia a través de la bienaventurada Concepción Cabrera de Armida. Está vinculada a la vivencia. Van a ver ustedes a continuación cómo está vinculada esta fórmula al ejercicio y la vivencia del sacerdocio bautismal. El Espíritu Santo, digamos que despertó, ya existía pues en la iglesia, en la doctrina de la iglesia, pero que prácticamente pues con el Concilio Vaticano II pues se reactivó precisamente esta espiritualidad del sacerdocio bautismal o común. Luego también, como introducción, decirles que ahí por los años 70, las Obras de la Cruz integró esta formulación en una oración que conocemos precisamente como el ofrecimiento del Verbo encarnado. Y esta es la oración que tienen ustedes en la pantalla. Miriam nos hace el favor de dirigirla, de leerla, hacer la oración. Ustedes en sus pantallas que la pueden ir siguiendo. Okay, bien. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado en quien tienes tu complacencia. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo, la iglesia, especialmente por los sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Sálvanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como pueden ver, es una oración trinitaria al estilo de las oraciones litúrgicas de la Iglesia. Vean cómo se dirige a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Además, todavía en la anterior texto,
Además, la Virgen María en esta formulación, esta oración, también está integrada y cabe destacar que este ofrecimiento pues también tiene un alcance eclesial y hasta universal, ¿no? Integra el mundo, la iglesia, también los presbíteros. Pero tengamos en cuenta que lo esencial de esta oración es el acto característico de la espiritualidad de la cruz, que es el ofrecimiento. Es te ofrecemos y nos ofrecemos. Ahora sí, la siguiente imagen, mira. Porque quiero, bueno, pues a través de la experiencia de Concepción Cabrera, un dato como todavía manera de introducción, es que ella vivió, bueno, entendió y vivió el sacerdocio común en 2 etapas, donde claramente se descubre que el Espíritu de Jesús la fue preparando para su vocación y su misión en la iglesia. Las dos etapas están delimitadas por la experiencia que en la familia de la Cruz, en las obras de la Cruz, conocemos como la gracia central, llamada la encarnación mística, que tuvo lugar por allá en marzo, 25 de marzo para ser precisos, de 1906. En la primera etapa, lo característico es el ofrecimiento de sí misma como víctima. En ese sentido, todavía en esta primera etapa hay una ausencia total del ofrecimiento de Cristo. En esta primera etapa, Conchita se ofrece a sí mismo, lo describe más o menos así, habla de víctima, holocausto, es decir, desea arder y consumirse, ofrece a Dios toda su persona, toda su vida, y está dispuesta a dejarse hacer de la voluntad de Dios. Con frecuencia en esta etapa, Conchita hace la renovación de su entrega total al Señor, así le llama, las entregas, consagraciones u ofrecimientos. ¿Qué le ofrece la Beata Conchita a Dios en esta etapa de palabra y de obra? Pues miren, le entrega su cuerpo, su afecto, su tiempo, sus lágrimas, sus ideales, sus ojos, sus hijos, su esposo, incluso su eternidad. Ofrecerlo es entregar todo eso a la voluntad de Dios con un total desprendimiento. Hasta aquí, la primera etapa de cómo iba ella entendiendo el sacerdocio bautismal, centrado más en el ofrecimiento de sí misma. En cambio, pasamos a la segunda etapa con la siguiente imagen. Y Conchita sigue ofreciéndose y diciéndose víctima, que se ofrece como víctima, pero añade otros aspectos que pasan a ser lo más importante, y es que empieza a ofrecer a Cristo. Y la experiencia ya es más consciente de participar del sacerdocio de Cristo. Es más, percibe que su misión es ser sacerdote, víctima y altar. Es decir, el que ofrece, lo que ofrece y dónde se ofrece. Lo característico de esta segunda etapa, que es lo más importante entonces, es el ofrecimiento de Cristo y ella juntamente con él. Y escucha en alguna ocasión que le dice Jesús que es necesario que unida al sacerdote eterno, hagas tu papel de sacerdote ofreciéndote al Padre. Y su director espiritual, Monseñor Martínez, por su parte también le dice, nosotros no podemos ser un sacerdote ni víctima de altares si no es por Jesús y en Jesús. Entonces ya se empieza a ver que es el ofrecimiento de Cristo y nosotros con él. Todo esto como introducción para ahora compartirles precisamente esta espiritualidad, esta formulación, esta oración, este ofrecimiento de Cristo al Padre. Y vamos a ver la siguiente imagen. Un texto, no está ahí el texto, pero se refiere a un texto bíblico, está en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, versículo 14. Ustedes, la imagen que están ustedes apreciando es el epitafio que está colocado en la tumba de nuestra querida Conchita, es en el San José del Altillo, el Centro de Espiritualidad de la Ciudad de México. Bueno, ahí está su tumba y se puso precisamente como una síntesis de lo que es la espiritualidad de la cruz, la centrada por supuesto en Jesucristo,
Pero van a ver cómo nos invita el Espíritu de Jesús pues, a hacer este ofrecimiento con Él, porque estamos hablando de la dimensión o el acto central de la espiritualidad de la cruz. De la fórmula, este ofrecimiento del Verbo encarnado con el que empezamos esta reflexión, se desprenden 5 elementos que voy a ir detallando con ustedes. Una finalidad, una motivación, una realización, una dimensión universal y finalmente una particularidad. Empecemos con la siguiente imagen. El primer elemento, que es la finalidad, es la gloria del Padre salvando a la humanidad. Y empezamos precisamente diciendo, Padre Santo, yo te he glorificado, dice Jesús, en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. ¿En qué consiste la gloria del Padre? Vamos a ver la siguiente imagen. Y el siguiente texto, la gloria de Dios es que el ser humano viva. Es una frase muy conocida de San Irineo. La gloria del Padre es la vivencia del ser humano. Vamos a ver el texto que va a aparecer ahí. Es un texto que encontramos en un prefacio del Salmo romano y que dice, tú eres, le decimos a Dios, Padre, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a tu imagen. Es decir, Cristo glorifica al Padre renovando la imagen de Dios en cada persona. Y lo que más deseamos, porque es un deseo de Dios, es que su santidad se proyecte en nosotros. Por eso en el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre. Dios, el nombre de Dios se santifica precisamente al salvarnos, al santificarnos a nosotros. A propósito de la gloria de Dios, que es la finalidad del ofrecimiento, van a aparecer ahí 2 textos enseguida. Dice, la gloria de mi Padre consiste en que den frutos. Y también viendo sus buenas obras, dice Jesús, es decir, haciéndole buena propaganda a Dios, es como se le da gloria al Padre. Dice un texto de la cuenta de conciencia de la Beata Conchita, dice Jesús, le revela lo siguiente, padecí por restituir la gloria a mi Padre, por renovar con mi sangre la imagen de Dios, borrada en las almas por el pecado. Es decir, me ofrecí por 2 amores que pueden condensarse en uno solo. Por el amor a mi Padre, por el amor a las almas. ¿Se dan cuenta? La insistencia es la gloria de Dios, pero salvando, santificando al ser humano. Vamos a ver la siguiente imagen, porque la gloria de Dios es precisamente salvar. Y por eso, cuando preguntamos en qué consiste la salvación de la humanidad, pues recordemos que la centralidad del anuncio carismático se muestra como fruto de una triple experiencia que todos, benditos a Dios, hemos pasado y seguiremos reviviendo este mensaje carismático. Y es experimentar por una parte el amor que el Padre me tiene. Por otro lado, experimentamos la incapacidad de liberarnos del pecado, pero finalmente necesitamos ser salvados. Estas 3 experiencias que forman lo central del mensaje evangelizador carismático es la buena noticia de que Cristo es nuestro único Salvador. Su nombre, ¿qué significa? Pues la misión, salvar. Dios salva. Y nos manifiesta que su objetivo, es decir, a lo que se dedica el Señor, es salvar lo que se había perdido. Vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo, porque Dios está empeñado en salvar y salvar a toda la humanidad. Por eso el texto que aparece ahí, que es el lema, el rito evangelizador de Conchita, va a aparecer ahí. Es precisamente lo que ella escucha, tu misión es salvar. Y sálvalos, sálvalos, es algo que no vamos a acabar nunca de admirarnos y de maravillarnos, que para salvar Dios, para salvar Jesús, necesita de ti y de mí, necesita de nosotros como colaboradores de la salvación. Y esto yo lo recuerdo con un ejemplo, por cierto, muy simpático de
padre Luis Ruiz, que decía que nosotros somos como la mosca que se le para a un buey cuando están arando con el buey. Dice, nosotros somos como esa mosca que se para en el buey y que la mosca puede decir, estamos arando. ¿Por qué es simpático? Pues porque nosotros, unidos a Jesús, podemos con toda razón decir, estamos salvando. Con Jesús colaboramos en la salvación. Y bueno, también Conchita expresa que no puede irse al cielo sola. Este vínculo que tiene tan fuerte de la salvación de Jesús, pues quiere ella precisamente comprender que es también su misión y no puede irse al cielo sola. Es la imagen que podemos ver de la salvación propia junto con la de los demás. La imagen podría ser la del salvavidas. Es aquella persona que se dedica precisamente a estar atento o atenta, precisamente a salvar a alguien que se está ahogando, pero que busca al mismo tiempo salvar a la persona que se está ahogando, pero también salvarse a sí mismo. Entonces, así es también como nuestro papel, ¿no? De salvavidas. ¿Y salvarnos de qué? Nos preguntamos. Bueno, pues salvarnos de lo que experimentamos de malo en el mundo, en las familias, en las comunidades, en uno mismo. Jesús viene a salvarnos del egoísmo, de la violencia, del rencor, de la indiferencia, la mediocridad, del materialismo, del aislamiento, de todo lo que enferma y daña al ser humano. Viene a salvarnos de las relaciones, viene a ayudarnos a salvar también la naturaleza. Vamos a pasar al segundo elemento, que es la motivación. Está en la imagen siguiente. El motivo del ofrecimiento de Cristo o el motor, pues es el Espíritu Santo. Dice la oración, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Es decir, porque Jesús se ofrece por el eterno Espíritu a sí mismo, sin mancha a Dios. Es el principio, el Espíritu Santo, recordemos, es el principio, el impulsor, es el motor, de ahí viene la palabra motivación, de motor, de una vida ofrendada como la de Cristo. La misión del Espíritu Santo, que nosotros en la espiritualidad hablamos de la extensión del reinado del Espíritu Santo, tiene dos misiones fundamentales. Una es hacia el interior de cada cristiano, es decir, el Espíritu Santo nos unifica, es que nos hace entrar en la vida trinitaria de Dios. Y la otra dimensión es hacer de la persona hacia afuera una acción de proyectarnos proféticamente a través del testimonio, ¿no? En términos del Evangelio, sería lo que dice Jesús, ser sal de la tierra y luz del mundo. Es algo desde adentro, y algo también que tenemos que proyectar hacia afuera como una luz. También lo hemos entendido, por lo menos lo comparte Conchita, con la experiencia de dejarnos hacer, dejarnos llevar, conducir por el Espíritu Santo, porque es fundamental. Finalmente, Él es el que, como dice una de las oraciones eucarísticas, es el Espíritu del Señor el que nos transforma en ofrenda permanente. Hice un texto de la cuenta de conciencia. Dice, persiguiendo más la gloria a mi amado Padre, me hice hombre para ofrendarle mi vida de sacrificio divino, para devolverle mi vida con muchas vidas. Y aquí viene, el Espíritu Santo me inspiró la entrega en la cruz, que fue obra de infinito amor hacia mi Padre y hacia las almas. Y luego ya Conchita, ahora sí viene el texto que voy a poner, entonces voy a poner Miriam. Conchita dice, nos comparte ya un testimonio, dice, desde ayer, con el soplo tan fuerte del Espíritu Santo, he comenzado a ofrecer muy seguido a mi verbo, al Padre Celestial. Entonces, fíjense cómo ya ella lo fue captando y lo fue haciendo suyo, ¿no? Es precisamente a partir de un impulso que es la caridad del Espíritu Santo. Vamos a pasar a ver la siguiente imagen. El tercer elemento del ofrecimiento es propiamente la realización. Dice la fórmula de la oración, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado en quien tienes tu complacencia. Es se ofreció mismo que lo declara la carta a los Hebreos,
Es decir, se ofreció radicalmente en todos los momentos de su vida. Por eso el Señor en un momento dado le pide a Conchita que le dé todo. Incluso dice, hasta que te quedes sin nada. Y él le pregunta, pero ¿qué te ofrezco entonces, Señor, si me quedo sin nada? Y el Señor le contesta, ofrecen a mí mismo. ¿No ves qué cambio tan desigual? ¿Quién lleva la ganancia? En realidad lo que Jesús nos estaba proponiendo, como a Conchita, o a través de ella, es hacer un intercambio. Yo creo que el ofrecimiento es un intercambio de regalos, porque es el acto más complaciente para el Padre, devolverle a Cristo consagrado con su Pascua en este sacrificio sacerdotal y virginal. Yo a veces en algunas, me ha tocado algunas dinámicas en las que cuando hablamos del ofrecimiento, y a propósito de que quién sale ganando, bueno, pues por supuesto que salimos ganando nosotros, porque es un intercambio de regalos. Entonces yo aprovecho para hacer la dinámica de preguntarles sobre el mejor y más apropiado regalo que se le puede dar, por ejemplo, a una mamá. ¿Cuál sería el mejor regalo que se le diera, por ejemplo, a un niño de 5 años? El mejor regalo que se le puede dar a una maestra, profesor, a un familiar anciano, a un enfermo en el hospital. Yo cuando les hago toda esta lista y los dejo pensando un momento, y claro, sale variedad de ideas porque tiene que ser un regalo específico pues a la situación, la edad, el momento, la relación que se tiene con la persona. Entonces podemos, la verdad, pensar en muchas ideas de regalos. Pero cuando les digo, a ver, y a nuestro Padre Dios, ¿cuál sería el mejor regalo y el más apropiado que podemos hacerle? Pues salen muchas cosas, de virtudes, de portarse bien, de cambiar, de traer el mundo de paz. O sea, bueno, se salen cosas interesantes, pero finalmente lo que la espiritualidad de Cruz nos revela, el mejor, único, más agradable regalo que se le puede ofrecer al Padre es su propio Hijo. Y además se le ofrece y le agrada a Dios que lo hagamos por las manos de María. Vamos a ver el texto que va a aparecer ahí. Con la imagen va a aparecer ahí una imagen, porque dice que es por María, aunque este por María, hay que declararlo, no debe entenderse como mediación, como si fuera necesario que nuestra ofrenda tuviera que pasar por María Dios. No, nuestra ofrenda es una ofrenda que realiza la Iglesia unida a su cabeza, a Cristo, nuestro único mediador. Más bien lo que queremos significar es que nos unimos también a la Madre de Dios y de la Iglesia para aprovecharnos de su gracia eminente de ser, como la ha llamado la Iglesia, virgen o querida. Viene un texto a continuación, porque es quizá el sentido más preciso, y es que sea decirle, Padre, con María te ofrecemos al Verbo encarnado. Un número del Catecismo dice que el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo único en su humanidad glorificada. Que dice, por medio de María y en María, nuestra oración filial comunica en la Iglesia con la Madre de Jesús. Es decir, que podemos orar, podemos ofrecernos con María. Por eso el venerable Padre Félix de Jesús repetía con frecuencia, con María, sin ella. Enseguida aparece el texto, dice, nos ofrecemos constantemente en su unión. Aquí llegamos a esta síntesis de la formulación, que es el ofréceme y ofrécete, que le dice muchas veces a Conchita Jesús. Y es tan solicitado pues porque es una actitud permanente que tratamos de hacerla lo más consciente y frecuentemente posible. Como alguien decía, y también se me hizo con mucha gracia, quienes hemos entendido el mensaje sacerdotal de esta espiritualidad, decía él, nos convertimos en una bola de ofrecidos. Y es que es la cadena de amor, es un sacerdocio de víctimas y de personas ofrecidas, ¿sí? Unidos al gran ofrecido con mayúscula, que es Jesucristo. Así que se diga de nosotros, parafraseando Hebreos 10:38, dice, pasó haciendo el bien, es Hechos de los Apóstoles 10:38, que también de nosotros se diga que nos lo pasamos ofreciéndonos con Jesús al Padre. El lenguaje del ofrecimiento,
Por supuesto que no está hecho solamente de palabras, con ese te ofrezco y me ofrezco, sino también de pequeños detalles. Por ejemplo, le pregunta Conchita a Jesús si le gusta que lo ofrezca con jaculatorios. ¿Qué le responde el Señor? Sí, sí me gusta, pero no es preciso, aclara Jesús, no es preciso el lenguaje humano, basta el corazón. Así, no es fácil lo que te pido. Ofréceme así, continúa Jesús, con pureza de intención y así, una mirada, un suspiro, un levantamiento interior del corazón al Padre, bastará para que cumplan la hermosa tarea de ofrecer. No te olvides que la limpieza, la humildad, el sacrificio unido al mío y al amor al Padre y al prójimo deben envolver siempre este ofrecimiento constante. Vemos el siguiente texto. Y dice, como hostias vivas, nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten. Es la invitación que nos hace Jesús a hacer como Él un pan eucarístico. Cuando dice hostias vivas es eso, una Eucaristía viviente, un pan eucarístico que se parte, se comparte en lo que realizamos cada día. Se trata, hermanas y hermanos, de un ofrecimiento existencial porque abarca todas las dimensiones de la vida y de la misión propias. Siempre, por supuesto, hay que estar checando, hay que estar verificando que sea este ofrecimiento por amor, con espíritu de caridad. Dice, acabamos de leer también la formulación, en las ocasiones que se nos presenten, que por cierto pues son muchas y son constantes. El documento conciliar, particularmente la Lumen Gentium, nos recuerda cómo hacer ofrenda existencial nuestra vida unida a Jesús ofrenda. Va a aparecer ahí el texto, está la Lumen Gentium número 34 y también lo encuentran en el catecismo, ahí aparecen los números, pero fíjense, el subrayado es mío porque vamos a poner atención en eso. Estamos en el punto de decir que te ofrezco y me ofrezco en las ocasiones que se me presenten. Pues bien, el Vaticano II dice, Cristo que asocia a los laicos íntimamente a su vida, a su misión, también les hace participar de su oficio sacerdotal con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios, ungidos por el Espíritu Santo. Son admirablemente llamados y dotados para que todas sus obras llevan oraciones, tareas apostólicas, la vida cultural, la vida familiar y el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Fíjense, hermanas y hermanos, que ahí contamos, bueno, por supuesto que para empezar, el subrayado, todas sus obras, o sea, todo lo podemos ofrecer a Dios, menciona ocho acciones que todos tenemos, o sea, de alguna manera tenemos estas dimensiones de nuestra vida, de nuestra existencia. Llama la atención que suma 8 acciones para ofrecer y añade una como diciendo incluso las penas de la vida, dice ahí las molestias de la vida. Las penas de la vida, porque a veces lo traíamos mucho esa idea de que a Dios le gustaba que le ofreciéramos lo que nos iba mal, lo que nos salía mal, lo que nos gustaba, los sacrificios, las dificultades, ¿no? Es decir, la verdad que sí se nos presentan todo esto, pero es más, mucho menos que las ocasiones que se nos presentan, pues para estar ofreciendo lo bueno, lo agradable, lo placentero, lo realista, lo que nos da plenitud. Bueno, vamos al cuarto elemento, a la siguiente imagen. El cuarto elemento del ofrecimiento es esta dimensión universal de la ofrenda de Cristo al Padre, porque dice que lo ofrecemos y nos ofrecemos con Él, implorando gracias para el mundo y la iglesia. Por eso la espiritualidad de la cruz, hay que recordarlo, se opone totalmente al criterio secular, narcisista de que salves el que pueda, ¿no?
No, es salvar a toda la humanidad porque es el propósito de Dios, ¿no? Recuerden, cuando Jesús está crucificado, ahí le dice precisamente, sálvate a ti mismo. Pero por supuesto que él ya había anticipado de manera profética que cuando fuera levantado en alto, iba a atraer todo hacia él. Era su propósito de atraer a la salvación. Y por eso el ofrecimiento de Cristo al Padre, pues hay un tremendo influjo universal, infinito y eterno. Vamos a ver ese texto de la cuenta de conciencia de la Beata Conchita, que va a aparecer enseguida. Fíjense, como se escucha hasta como con esas emociones que manifiesta muchas veces el Señor, a Conchita en su diario espiritual, ¿no? Dice Jesús, si todos entendieran lo que se le debe al Padre por el inmenso amor al entregarle, si comprendieran el radio infinito que en la tierra y en el cielo, en el tiempo y en la eternidad, entraña esta ofrenda de superabundantes frutos, premios, coronas y gloria para la gente. Bueno, pues hoy queremos nosotros con la luz del Espíritu Santo entender que es una trascendencia el ofrecer a Jesús, ofrecernos con Él. No alcanzamos a captar y pensamos que pues, a lo mejor más el alcance es pues, nuestros seres queridos, la familia, nuestra comunidad. Jesús habla ahí de un radio infinito, pues, habla de unas dimensiones universales que trascienden el tiempo y el espacio y que además esta ofrenda, este ofrecimiento, pues tiene también muchísima felicidad. Y vamos a ver el quinto elemento, el último elemento de este ofrecimiento, y es que tiene, sí, dimensiones universales, eclesiales, pero tiene una particularidad y es que decimos al final, especialmente que ofrecemos y nos ofrecemos por los sacerdotes de Cristo. Pues bueno, en este ofrecimiento del Verbo encarnado encontramos las grandes intenciones para valorar precisamente que movidos por el Espíritu Santo, al ofrecer a Cristo y ofrecernos por Él, pues tiene a las intenciones, ya dijimos, del mundo que tanto Dios ama, la dimensión de la iglesia con la que Jesús se desposó, y los presbíteros que representan, es decir, que hacen presente a Cristo Pastor. Vamos a ver el texto que va a aparecer enseguida. También es una de las confidencias de Jesús a Conchita sobre los sacerdotes. Dice Jesús, mi mirada de amor de elección sobre mis sacerdotes los envolvió eternamente y abarcó no solo a su alma predilecta, sino a miles de almas también. Al mirar a un sacerdote, veo en él a un escuadrón de almas por él engendradas con la fecundación del Padre. La vida de un sacerdote, yo veo muchos corazones que me darán eternamente. Entonces se dan cuenta con esta emoción también de Jesús, de tener a los presbíteros, a los ministros, sacerdotes, pues como el deseo precisamente de que veamos que a través de ellos actúa el Espíritu Santo llegando a miles de personas. Por eso volvemos a recordar precisamente pues, el bien que puede hacer un sacerdote, pero también el mal que puede realizar un sacerdote. Por eso Jesús habla que necesita que sus sacerdotes tengan auxilios preventivos. Dice, no solamente quiero que los pidan los sacerdotes necesitados, sino que haya personas dedicadas, no solamente reparando los males de los presbíteros, sino previniendo. Por eso Monseñor Martínez tenía una frase, parece muy significativa, porque decía él que orar por los fieles es pescar con anzuelo, pero orar por los presbíteros es pescar con red. Pues con esa trascendencia también que veía él, los sacerdotes santos, pues que santifican, ¿no? Y esto pues por todos los medios, en una dimensión espiritual, pues ya está, ¿no? Muchas veces tenemos la oportunidad de tener horas santas en favor de los presbíteros, el mismo ofrecimiento del Verbo encarnado y también el ofrecimiento de la comunión dominical por los sacerdotes que nos dio la Beata Conchita, Jesús a la Beata Conchita, y que se ha difundido ya en muchos lugares, en muchas iglesias, que llega también a ser
Y también le inspiró Dios las preces por los sacerdotes. Eso era una dimensión pues así espiritual, pero también no olvidemos que este ofrecimiento por los sacerdotes ministeriales también se realiza en una dimensión afectiva, que es pues, la cercanía, el apoyo, y cualquier gesto de solidaridad hacia ellos, pues, hacen. Vamos a ir llegando a la conclusión de esta espiritualidad del ofrecimiento del Verbo encarnado con la imagen que va a aparecer enseguida, y es precisamente de un muro donde aparece este texto, esta pregunta: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Está inspirado en un canto de Tito Páez, es un compositor. Al principio pudo conectarse un poco antes de empezar esta reflexión. Nos pusieron allí una parte del canto, que interpreta en el canto Eugenia León, pero su compositor es Tito Páez. Dice Tito que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Aplicado al arrebato de amor de Dios por la humanidad herida por el pecado. Cuando todo parecía perdido, cuando parecía que no había solución ni esperanza, cuando reinaba el derrotismo, el desaliento, el sinsentido, el Verbo de Dios se hizo humano y habita entre nosotros. Como en la siguiente imagen va a aparecer, también Jesús, yo creo que podemos también decir que entra al mundo siendo, ¿quién dijo que todo está perdido? Dice Jesús: yo vengo a ofrecer mi corazón. Así que, hermanas y hermanos, el Espíritu de Cristo sacerdote y ofrenda en cada uno de nosotros, como aparece en la siguiente imagen, sigue ofreciéndose al Padre para colaborar en salvar a la humanidad. Vamos a ver el siguiente texto que aparece ahí. Hoy es a ti y a mí a quienes Jesús nos dice: ofrécete y ofrécete en el trabajo, en la cocina, en tu escritorio, en tus clases, en tu oficina, en tus esfuerzos, en el vehículo, en el mercado, en tus pensiones, en tus cansancios, en tus penas, en tus relaciones, en tus compromisos y responsabilidades, en tu apostolado, en tus preocupaciones, en tus oraciones, en la Eucaristía. Ofrécete, ofrece. Aparece la siguiente imagen, porque sí, en todo y constantemente podemos decirle con palabras, sobre todo con acciones: Padre Dios, te ofrezco a tu querido Jesús. En tu Espíritu Santo y por manos de María, recíbeme juntamente con él. Amén. Si quieres poner la última imagen, Lidia, por favor. Jesús salvó a los hombres, sálvanos, Padre. Muchas gracias, pues así de manera sencilla quería compartirles esta reflexión. Para nosotros los que formamos parte de la familia de la Cruz, como suele familiar estarlo haciendo, la oración del ofrecimiento del Verbo encarnado, pero bueno, a mí me hace mucho bien cuando repaso todos estos elementos, estos 5 grandes elementos que contiene la oración, pues para que cuando la volvamos a hacer y la repitamos, pues tenga también con mayor sentido y mayor valoración. Pues no sé si con esto concluimos. Si quieren hacer algún comentario, pues lo pueden abrir o dejar ahí apuntado en la página. Claro que sí, un gran comentario, Padre Mauricio, muchísimas gracias. Qué plática tan excelente. Lo vamos a poner en práctica seguramente. Agradecemos enormemente su tiempo, su presencia. No se te escucha, Miriam. No se le escucha. ¿Y ahora, Padre? ¿Se escucha, Padre? Bueno, agradecemos enormemente la presencia y la plática del Padre Mauricio Miriam, Hasson. no sé si el audio lo tienes apagado.
Ok, agradecemos enormemente al Padre Mauricio por su excelente plática. Qué mejor que el ofrecimiento del Verbo encarnado, la cual será de mucho bien para todos los que tuvimos la dicha de escucharlo. Muchísimas gracias a las personas que se unieron, que nos acompañaron el día de hoy. Esta presentación quedará grabada en esta misma página de Facebook para los que quisieran volver a escucharla. Muchas gracias. Hola, padre. Padre.